Madre mía, Domingo. ¿Qué te pasa, Richard? Que no ganamos para puentes. Bueno, ya hicimos un programa criticando los puentes, así que yo los apoyaba y tú los criticabas. No vengas otra vez porque luego la gente me dice que soy el tacañón aquí de las fiestas, que no Yo quiero soy que la gente... doña R que R. Tú eres No, pues yo no. Yo este puente me lo estoy cogiendo. Yo lo voy a trabajar. No. ¿Qué diferencia hay entre nosotros, Sí. El día 3 deberías estar aquí. Que no digas eso porque la gente lo oye y no sabe cuándo grabamos, ya estás dando pistas. No grabamos... El día 3 no, ya se lo digo yo a la gente. No grabamos en el puente, publicamos en el puente, tú es posible que estés trabajando y yo no. No tenemos remedio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hijos que nacen para ser hijos de Paquito el chocolatero, por la genuflexión. Qué magnífica novela la del Maestro y Margarita. El diablo visita la Unión Soviética, que vive en el absurdo y cruel sistema de aceptación de lo más surrealista, porque te acostumbras a todo viviendo en un régimen totalitario. En las sociedades libres y capitalistas, la investigación, el esfuerzo, el estudio, la competencia hace que todos nos beneficiemos de lo mejor y cada vez mejor en todos los ámbitos, menos en la política, es decir, en el gobierno de las sociedades. Ya es mala suerte. El mismo día que Pedro Sánchez nos rebozaba una vez más que se adora por la peana, murió Fernando Suárez, el último ministro de Franco que quedaba vivo, ministro de Trabajo y uno de los artífices de la transición. Le entrevistamos José María Marco y yo por la publicación de su autobiografía Testigo Presencial. Generación de audaces con la vista puesta en un futuro de convivencia. En el año 67 la Ley Orgánica del Estado introdujo los procuradores familiares, 2 representantes de cada familia y mujeres casadas por provincia. Y a mí me convencieron para que presentara por León. Salí y fui procurador. Y ahí rindo homenaje a un grupo, no todos los familiares, porque había de todo, había también gente familiar pero promocionada por el gobierno. No, había un grupo de independientes, de gente que verdaderamente era independiente. Los navarros, Goñi y Zubiaur, Esperavé de Arteaga por Salamanca, y ahí me incorporé yo, porque eran los que deseaban que el régimen se abriera, no que cambiara, no que se subvirtiera, pero que se abriera a más participación, a más naturalidad, a más elecciones, que se eligieran los alcaldes, que se eligieran los rectores de universidad, es decir, que hubiera más pluralismo. Y eso fue el inicio de la apertura, realmente. Y luego me retiré. Gané la cátedra de universidad y me fui a Oviedo. No me parecía que las Cortes, yo pensé que iban a ser más eficaces en el cambio, en la apertura, y no lo eran, porque el gobierno, a pesar de todo... Pero hay un dato curioso que también está en el libro, y es que yo gané la primera votación que perdió el gobierno desde 1943. Estuvo 25 años, hasta el 68, sin perder una sola votación. Fue una noche tremenda, porque fue la primera vez que se celebraba una sesión nocturna desde la destitución de Alcalá Zamora. Hoy hablamos de los amigos de la adulación y la anulación personal, que lo mismo notas incluso que te das pena a ti mismo por convertirte en un felpudo, sí, por ser un felpudo. Por cierto, hay uno a la venta que dice: písame, que doy suerte. Es tan mono. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy necesitaba punk. Algo cañero. Estoy a punto de ponerme el pelo de punta. Estoy harta de los osos amorosos. Sí, De hecho, tengo una cazadora y la voy a poner en Wallapop o en Vinted para venderla ya. Es cierto que vivimos en una época de un sentimentalismo muy cansino a veces. Todos con chupa de cuero a la calle. Sí, estamos un poquito hartos de este exceso. Aunque eso también se lo puso Trinidad Jiménez, ¿no? Sí. No tenemos remedio. Estamos un poco hartos de este exceso. Sobre todo, a mí me molesta. Almíbar. A mí me molesta mucho porque son los que lo tienen todo. Así es. Hoy no vamos a hablar casi de Sánchez. En esa pregunta de con quién nos vamos a enemistar hoy, de quién vamos a dejar de ser amigos,
más que de Sánchez, son los que rodean a Sánchez. De los norcoreanos. Pero es verdad que a mí, de la parte de Sánchez, de esos 5 días de la decisión y luego, bueno, la gira por medios de comunicación, lo que más me molesta es el victimismo de quien lo tiene todo. Ya. Es Los golpes en el pecho. no, y esa idea de, ay, pobrecito yo. ¿Cómo que pobrecito? Presidente del gobierno, vives muy bien, como cualquier otro, vamos, como si fuera victimista Rajoy. Mejor. Yo creo que un poco mejor, sí. El rollo Falcon y el rollo pasar las vacaciones como en Lanzarote, ¿no? Es donde las pasaba Sánchez. Bueno, el Festival Pues, de Benicàssim. Claro, entonces, En Falcon. vives muy bien, tienes todas las instituciones del Estado a tu disposición, controlas, bueno, es otra de las noticias muy recurrentes en estos últimos años, que ha ido poniendo a sus amigos en puestos clave. Pues encima no te hagas la víctima, encima, ay, es que fíjate cómo me atacáis porque en una tertulia de radio han dicho que soy feo. O sea, eso me parece particularmente molesto. Iba a hacer una metáfora futbolística, pero como no quiero que se enfaden también nuestros oyentes, porque iba a decir que esto es como los periodistas del Madrid, cuando dicen, ay, es que el Madrid, pobrecito, todos le persiguen. Digo, a ver, si todos los periódicos son vuestros, todas las cadenas de radio son vuestras, por lo menos no me llores. Pues algo así me pasa con Sánchez. Habrá alguna Ya lo copa he que no dicho. hayan ganado. Sí, pero que me pone nervioso, o sea, es como el que lo tiene todo, el que gana, el que manda, hombre, por lo menos no vayas de pobrecito que es que todo el mundo me da palos. Por lo menos, oye, ponte un poco chulo. Me gusta más la pose de Sánchez de chulo de ¿qué pasa? Aquí yo, pues no, ahora llevo unos meses con la pose de pobrecito yo y eso reconozco que me revienta. Además, dejando aparte, solamente comentando cómo ha utilizado esto de la enfermedad mental que ha salido en el Congreso de los Diputados por parte de la izquierda no sé cuántas veces. Entonces, él ha utilizado la depresión, ha puesto de escudo a su mujer, Sí. y luego ya hemos visto que esto no iba de su mujer, Sí, de su iba, querida mujer. iba como casi siempre de él. Pero hoy no vamos, esto es No. lo último que vamos a decir de Sánchez. Sí, Porque venga. estamos cansados de él. Sí, quiero decir una cosa yo de los Sex Pistols, que nos van a acompañar. Eso sí, de los Sex Pistols, sí. Porque publicaron en El País una tribuna en el que decía, en la cultura popular, Thatcher encontró aliados antinaturales en el grupo punk Sex Pistols. Uno de sus músicos afirmaba ser admirador suyo. Con su música bronca y sus letras iconoclastas, la banda articuló el pensamiento de una generación que estaba harta de una élite política, el establishment, que parecía incapaz de entender un nuevo mundo. Tanto los Sex Pistols como Thatcher pensaban que el viejo orden estaba muerto. Al igual que el grupo punk, Thatcher promovió la imagen de una extranjera, una mujer de provincias, de clase media-baja, en un partido y un país dominado por hombres de la metrópoli y de familias privilegiadas. La gran pregunta era entonces, ¿qué reemplazaría al viejo orden? Los punk. No, los woke. Sí, que son mucho más pesados. Mira que a mí los punk no me gustan mucho porque son así un poco como... Son agresivos. Sí, y sucietes, ¿no? El rollo de Bueno, los hablando de conciertos. sucietes, noticia del mundo, el líder de los Sex Pistols no puede comer sólidos a pesar de que invirtió $20.000 en una dentadura nueva. Y es porque tenía una mala higiene dental. Lo que te estoy diciendo. A mí, así en principio, no me gustaban los punks, pero es verdad que en la comparación con los woke, mira, eran mucho menos pesados, mucho menos cansinos, nos ganaban... No decían que yo le pagara vamos, la dentadura a nadie. están muy por encima en esa competición de con quién os preferís quedar, pues puestos de unos a otros nos quedamos con los punks. Y hoy vamos a hablar con la apoteosis de ese sentimentalismo que ha sido Sánchez, pero de los que vamos a hablar realmente son de los que le rodean, de Eso los es. palmeros, de esa ejecutiva del PSOE, Norcoreanos. de cómo se seleccionan las élites. Ese es el enfoque hoy económico, es cómo seleccionamos a nuestros políticos para que acabemos teniendo como líderes, no a Sánchez, sino a los que están detrás. Esa ejecutiva A del Óscar PSOE, Puente. ¿hay algo más humillante en estos últimos días que ser miembro de la ejecutiva del PSOE? Cuidado. ¿Gritar a una ventana? No. A mí me parece... El otro día hubo un momento en que casi me daban hasta pena. O sea, por una parte te enfadabas, pero por otra parte a mí me daban hasta pena. Porque tú imagínate que has puesto tu carrera profesional, tu vida, en manos de otra persona, como si contratas por una empresa, tu jefe, y dices, joder, es que al final mi sueldo depende de él. Pues en este caso de Sánchez. Lo has puesto todo en sus manos y te ha ido pidiendo cada vez más pruebas de lealtad, ha ido apretando las tuercas de tú sin mí no eres nada, tienes que entregármelo todo. Y llega un día y dice, me voy
5 días a meditar si os merecéis que siga siendo vuestro secretario general, si os merecéis que siga siendo vuestro presidente del gobierno. Nadie le preguntaba palos, ¿no? Por esto. No, y desde el punto de vista del ciudadano español alguien puede pensar, bueno, esto es molesto, y dices, sí, pero imagínate ser uno de ellos. En el país había una declaración, y digo el país, pero fijaos que no es manipulación o que no es que hayamos cogido a uno de esos medios que no le gustan a Sánchez. En el país era una declaración, creo que era Salvador Illa, que decía que había tratado de comunicarse con él vía WhatsApp y que le había respondido con un corazón, con un emoticono. O sea, tú tienes a las personas que te rodean en vilo durante 5 días, sin saber lo que va a ser de sus vidas, de sus carreras profesionales, desde cosas nimias... Bueno, y ya en campaña. No, y fíjate, cosas nimias como, oye, reservamos las vacaciones de este año o va a haber nuevas elecciones, que me imagino que algunos se lo habrán planteado, y espérate, no pagues todavía la entrada de las vacaciones, que a lo mejor hay nuevas elecciones. Broncano, ¿sigo con el programa? Efectivamente, hasta cosas mucho más sustanciales, pues la información que nos han transmitido los medios cercanos a Sánchez es que hasta el lunes a las 9 menos 20 que reunió en Moncloa a María Jesús Montero, Óscar López, Bolaños, pues hasta ese día, hasta ese momento, no se había comunicado con nadie. A nadie le había dicho nada. Les había dicho esto, vuestra vida está... O sea, hay una imagen más palpable en los últimos años en España de vuestra vida está en mis manos, voy a hacer con vuestra vida lo que me dé la gana y no solo no podéis rechistar, sino que el sábado vais a salir a vitorearme. Y el que más vitoree, más puntos tiene. Y el que no salga, menos tiene, porque también listas de quién salió a Ferraz, luego en las noticias salía, este fue más entusiasta, este menos, este salió a abrazarse con los simpatizantes, este se quedó dentro del edificio. Entonces, nos preguntamos, por eso hoy nos vamos a fijar en esa figura, ¿no? Del palmero. Uno, con un poquito, yo de verdad lo digo, con un poquito de pena, a mí me pareció patético por momentos, es realmente humillante. Me Pachi pareció López cantando la Internacional. Es de las cosas que más vergüenza ajena me han producido, yo creo que en mi vida como periodista, analizando un poco la política, esa figura de unos tipos en manos de otro, sin ni una voz discordante en la ejecutiva, ni uno que dijera... El partido es, por ejemplo, ya no digo criticar a Sánchez, que dice, venga, eso no, pero alguien que dijera algo de tipo, el partido es más importante que ninguna persona, nadie, todos callados, todos cerrando filas, todos aplaudiendo una decisión que era muy cuestionable. Dices, hombre, de todos los que forman la ejecutiva, que no haya ni uno solo que diga, oye, a lo mejor esto había que haberlo pensado mejor, porque es una decisión muy arriesgada para el partido. Todos. Pues hoy nos vamos a preguntar. ¿Alguno pensaría, ¿he hecho yo algo? ¿Alguno lo pensaría? Claro, no dormiría por la noche pensando si había hecho algo o no. Pues hoy alrededor de eso nos vamos a preguntar qué ocurre en los partidos españoles para que este sea el perfil preponderante. ¿Qué ocurre para que lo que más se valora ahora mismo en la política española, y esto no se circunscribe al PSOE, también podríamos ir al PP, a Vox, sea la lealtad perruna, ninguna discrepancia, aceptación sin críticas del liderazgo. Sí, quizá habría que recordar el espectáculo cuando Casado dimitió. ¿Cómo estamos eligiendo las élites? ¿Cuáles son los fallos de ese proceso de selección de élites? Y si tienen otras alternativas, porque es verdad que uno de los problemas se puede ser de otra forma en la política, claro. Y qué alternativas profesionales tendrían, por qué aceptan ese tipo de cosas. Y creo que no vamos a estar solos, ¿verdad? A estar solos. Vamos a tener 2 invitados. Uno de ellos ya ha estado por aquí anteriormente, Eduardo Fernández Luiña, que yo creo que está ya al teléfono. Yo creo que le podemos incluso saludar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas, Noria, muy bien, a pesar de la tormenta. Madre mía, y tanto. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Hace una semana, Eduardo. Ya, pero bueno, es lo que tiene la política, cortoplacismo. Mira, estábamos comentando ahora mismo el hecho de ya no el episodio de Sánchez y sus 5 días, sino el hecho de esa imagen de María Jesús Montero aporreándose el pecho, ese cierre de filas norcoreano, ese espectáculo al que hemos asistido. Y nos preguntábamos, ¿hay otra opción? ¿Hay otra posibilidad? ¿La política tiene que ser así? La política no debería de ser así, pero desafortunadamente cuando los centros de toma de decisión están lejos del ciudadano, como en este caso, y cuando la información fluye mal, como en este caso, pues lo único que prima es la lealtad al líder, ¿no? Y eso explica que los políticos pues no sean
personas excesivamente preparadas o ilustradas, sino personas pues leales al líder, que demuestran dicha lealtad pues con acciones como la del otro día, ¿no? Golpes en el pecho, gritos y actitud de hooliganismo, ¿no? De hooligans. Pero eso es, decía Nuria, es inevitable, pasa solo en España. ¿Por qué la sensación que tenemos de que en los últimos 30-35 años hemos visto una degradación del nivel de la política española? Es decir, que nuestros líderes, y no solo el número 1 o el número 2 de los partidos, sino en general esos 8, 10, 15, 20 altos cargos de los partidos de la transición eran bastante más brillantes que los actuales, incluso aunque en aquella época había bastantes que a lo mejor no tenían estudios reglados, no eran todos licenciados, como ahora son todos licenciado en Derecho, licenciado en Económicas. Y sin embargo, la sensación que tenemos a lo mejor es nostalgia, es que había bastante más nivel en aquella política de los años 70 y 80 que en la actual. Yo diría que no solo es una cuestión de nivel, es una cuestión de ética, de una serie de códigos y principios morales que se supone pues no deberían de cruzarse y hace tiempo que ya los hemos cruzado. O sea, esto yo creo que no es solamente una cuestión de educación y de nivel. Efectivamente, como dices, pues antes a lo mejor había parte de la élite política, no tenía pues estudios universitarios, y a día de hoy la mayoría sí los tiene, y sin embargo eso no significa que estén educados y que sean pues referentes, ¿no? Al final el concepto de élite, esto lo explica creo muy bien en uno de sus textos de divulgación Fareed Zakaria, en El futuro de la libertad, que dice que esto de la democratización de las élites se ha traducido en tener élites irresponsables, ¿no? Antes las élites tenían ciertos principios morales, tenían ciertos códigos que en cierto sentido respetaban, y a día de hoy pues esos códigos se han volado absolutamente, ¿no? Entonces, claro, es inevitable esta degeneración o erosión de la democracia y de las élites que son las que juegan dentro de la democracia, pues sin esa ética y sin esos principios morales, pues definitivamente, ¿no? Cuando las reglas del juego cambian, y las reglas en este caso informales, no las leyes, sino los códigos de comportamiento y tal cambian, pues se produce un juego, en este caso mucho más perverso, mucho más, yo diría, como de pelea de barrio bajo, ¿no? Que bueno, alguien que esté escuchando dirá, bueno, en política siempre hubo puñaladas y siempre hubo juego sucio, esto viene desde Maquiavelo. Sí, es cierto que la política es una competición muchas veces perversa, plagada de incentivos perversos, pero repito, hubo un momento en que, bueno, cierta política democrática contaba con élites que respetaban ciertos códigos y principios morales que a día de hoy pues los han volado por los aires. Pero imagínate por un momento que somos Alberto Núñez Feijóo. Tenemos que elegir entre un perfil muy preparado, de verdad, muy solvente, o una persona muy leal. ¿Vosotros a quién elegiríais? Claro, es que a lo mejor hace falta rodearte de personas muy leales en la política para poder llevar a cabo tu proyecto político, porque al final no se trata ya de tanto como defender la democracia, etcétera, etcétera, sino llevar a cabo tu proyecto político. Y además para eso te votan, para eso hay un programa. Es que todo esto es bastante enrevesado, ¿no, Eduardo? Es enrevesado, lo que pasa es que el problema es que el político, y esto mucha gente no lo tiene claro, de lo primero que se ocupa y preocupa es de su propia supervivencia. Claro. Entonces, por eso prima la lealtad. O sea, el proyecto político en realidad es una cuestión secundaria. Lo que prima es la posición de poder y la supervivencia del político como figura. Entonces, claro, esto lo deberíamos de tener todos bien presente, ¿no? Esto es una de las grandes lecciones de la Escuela de Elección Pública. Eso de que al político lo que más le importa es el interés general, pues creo que todos deberíamos de sospechar de esa afirmación, porque esa afirmación no es real. Al político lo que le importa es sobrevivir. Sobrevivir si puede en el largo plazo, y si no puede en el largo plazo, pues ir preocupándose de obtener triunfos a corto plazo. Y yo creo que eso es lo que vemos en muchos actores del gobierno y de la oposición, y eso explica
que lo que prime sea la lealtad, no la capacidad intelectual ni la capacidad técnica para resolver problemas de política pública. Eso es una cosa secundaria, eso es una consecuencia de tener ya un entorno de poder estable, ¿no? Más o menos estable y consolidado. Claro. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer para que eso no sea tan obsceno, ¿no? Pues tener mecanismos de control sobre los políticos, sobre los tomadores de decisión. Pero cuando las asimetrías de información son tan amplias como sucede en el actual sistema político español, pues evidentemente estuvimos 5 días. Bueno, obviamente cada uno tenía su opinión de lo que iba a hacer el presidente, pero estuvimos 5 días en vilo y muchas veces con información pues incompleta. Y claro, los flujos de información son difíciles que fluyan, ¿no? Pues una de las soluciones es acercar el proceso de toma de decisiones, porque de otra manera, pues como ciudadanos estamos perdidos para controlar ese proceso. Pero precisamente por la parte de la supervivencia, a mí me ha llamado mucho la atención en estos 5 días en los que la supervivencia, la carrera profesional, la carrera política de toda esa ejecutiva del PSOE, si Sánchez hacía lo que parecía que iba a hacer, que era irse, o hubo momentos, es verdad que cada uno opinaba una cosa, ¿no? Pero hubo momentos en los que incluso en los medios más cercanos al socialismo se daba por hecho que se iba a ir. La carrera política de muchos de estos actores desaparecía o se ponía en peligro. Y yo ahí decía, a lo mejor alguno de ellos va a decir, oye, que estás jugando con mi vida, que estás jugando con mi puesto de trabajo, que estás jugando con mi futuro. Una mínima frase si no de reconvención, incluso bueno, no sé, de llamada de atención de que nosotros... responsabilidad. Sí, que nosotros también importamos, acuérdate de nosotros. Y no ha habido ni el más mínimo matiz, ni la más mínima frase que pudiera malinterpretarse. Todo ha sido, estoy entregado a mi líder. Han sido imágenes, decías antes, norcoreanas, sí, un poco así. Es verdad que no tienen el punto ese de todos los militares que vemos en Corea del Norte aplaudiendo al unísono, todos exactamente al mismo ritmo, pero ha habido imágenes que incluso en un partido político español han llamado la atención. No sé cómo lo has visto hoy, que estábamos tratando de fijarnos más que en Sánchez, en esa cohorte en los que estaban por detrás, en los palmeros de Sánchez. A mí me ha llamado la atención que ni siquiera alguno de ellos dijera, oye, que es que yo también tengo hijos, también tengo mujer y yo me puedo quedar también sin sueldo y sin ministerio si este tipo se va y hay unas nuevas elecciones de aquí a septiembre. Además, esto ya es una interpretación, Eduardo, pero yo en un momento llegué a creer que era un espectáculo hacia el líder. Es decir, como no sabían lo que iba a hacer, porque hemos hablado de que les faltaba realmente información, que es parte de la tiranía, ¿no?, a la que ha sometido Sánchez a los suyos. Yo creo que el culto al líder es la mayor expresión de los que están por debajo del líder para sobrevivir. O sea, al final, algo que sospecho y parece bastante evidente ha hecho Sánchez, independientemente de lo que pensemos, es destrozar un poco el PSOE, ¿no? El PSOE como partido lo ha destrozado porque lo ha hecho un ejercicio de concentración y centralización de poder tan obsceno al interior del partido que el partido ha dejado un poco de existir, ¿no? Es un sistema casi sin partido, es una maquinaria humana y económica, digamos, al servicio del líder, ¿no? Entonces, si yo me preocupo por sobrevivir, siendo ministra o ministro, o siendo pues un asesor, la forma más eficaz de garantizar mi supervivencia al interior de ese sistema sin partido es el culto al líder, ¿no? Que es lo que creo que hemos observado y que no sé si ha sido capaz la acción de satisfacer los deseos del líder, porque así entre nosotros, y a pesar de todo el bombo mediático, pues hombre, han sido 12.000 o 13.000 personas, ¿no? En términos, ha sido bastante poco la gente que han conseguido carretar así para, digamos, dar ese saludo al presidente, ¿no? Desde luego ha sido insuficiente para poder justificar luego el mensaje del lunes. Sí. Eso de que, claro, me habéis animado a seguir, He visto obligado porque esta marea popular, efectivamente. Oye, pero claro, no hay tal cosa como marea popular. Hay una foto en plano fijo que ocupa una calle, porque claro, son 10, 12.000 personas. Pero vamos a ver, en este país hay 47 millones de personas
y en teoría el PSOE tiene muchos más afiliados que esa cifra, ¿no? Bueno, ya solo 1000 asesores, ¿no? Sí. O más. Oye, y una pregunta sobre esto del PSOE partido destrozado, que a mí también me interesa muchísimo. Yo hace un par de meses en una tertulia decía que cuidado, que Sánchez parece que está muy estable, pero el partido cada vez tiene menos poder territorial, cada vez hay más gente que dice, oye, que sí, que este se alía con los separatistas, pero a cambio yo pues he perdido la concejalía de mi pueblo y eso me hace estar peor, y que eso podía volverse en su contra. Y esto de el PSOE lo ha destrozado, ¿tú crees que es absolutamente imposible? Porque yo decía que, ojo, que ese poder de Sánchez, muy firme, que podía romperse en cualquier momento y que yo no descartaba un movimiento dentro del partido de una especie de golpe interno para echar a Sánchez, un poco aprovechando a lo mejor alguna noticia así llamativa del caso Coldo, de corrupción, decir, le echamos. Esto yo creo que todavía debilita más al partido y estoy convencido de que hay más voces internas que no lo van a decir nunca en público, pero que están diciendo, oye, que es que para elevarse él nos humilla y nos rebaja a los demás. ¿Tú crees que es absolutamente descartable un movimiento como los que ha habido muy a menudo, por ejemplo, en la política británica, para descabalgar al líder desde dentro del partido? Yo creo que si tuviésemos quizás a lo mejor otro sistema electoral, un sistema electoral que a lo mejor favoreciese las revueltas internas en los partidos, pues eso podría ser posible, pero al día de hoy, honestamente, si algo ha demostrado Pedro Sánchez en estos años es una capacidad de supervivencia fantástica, ¿no? O sea, como político no parece tener escrúpulos, maneja bien sus vías de comunicación, maneja más o menos bien todo lo que tiene que ver con conformación de listas, etcétera, porque todos le son leales, o eso parece. Entonces yo creo que tiene un control bastante absoluto de la organización y por eso la organización desaparece, ¿no? Porque al final yo creo que un partido saludable es un partido que discute cosas, más uno como el Partido Socialista Obrero Español, que se dice federal y que se dice, digamos, pues amigo del pluralismo y tal. Español. Obviamente todo eso ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido a día de hoy. O sea, todo está controlado desde los dictados que vienen de arriba de forma vertical y claramente dirigidos por presidencia, ¿no? Entonces, en ese estado, la verdad es que me parece difícil que haya una revuelta interna. Ahora, en política, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Y lo que sí he visto y lo que sí hemos visto, pues son movimientos de carácter socialdemócrata, ajenos al Partido Socialista, que intentan, pues, aprovechar esa desafección de algunos votantes socialistas con su propia organización, ¿no? A lo mejor sí vemos oferta política nueva en ese sentido, pero no sé si habrá una revuelta interna en la organización del Partido Socialista Obrero Español, porque la verdad es que Sánchez ha demostrado una capacidad de control de la organización y de supervivencia de su persona en el poder, la verdad, bastante importante. Desde luego, en el poder es tan importante quien lo ejerce como el que deja ser ejercido. Y es verdad que se dejan absolutamente, se lo creen totalmente. En fin, querido Eduardo, muchísimas gracias, señor doctor. Que sepas que en el Congreso solo hay 39 doctorados. Bueno, y alguno de esos 39 es bastante cuestionable. Un abrazo. Un abrazo enorme, gracias, Eduardo. Chao. Hasta la próxima. Segundo invitado en el programa de hoy, Iván Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Iván, estamos analizando esos 5 días que se ha tomado de descanso Pedro Sánchez, pero más allá de los 5 días, las imágenes que hemos visto en esos 5 días. Es decir, su propio partido dándose golpes en el pecho, esa actitud norcoreana que hay de los, ya no te digo de los militantes, que ahí cada uno es libre de ir a hablar con un balcón o no, sino de los propios miembros de su partido, cómo han cerrado filas en torno al líder, porque veían que si no lo hacían así, lo mismo, el suelo se abría bajo sus pies y no había día de mañana. No hay otra forma de hacer esto, Iván, en los partidos. Esto, la ironía de todo esto es que hicieran lo que hicieran daba absolutamente igual, porque ya se sabe que el autócrata Pedro Sánchez
actúa no en función de los intereses de la nación, no en función de los intereses ni siquiera de su partido. Ni de su mujer. En absoluto los intereses, claro, él funciona en función de los intereses de la persona a la que más ama, que no es su mujer, es él, es él mismo. Así que da absolutamente igual lo que digan o lo que le dijeran sus ministros, sus acólitos, sus votantes, sus afiliados, la gente que traen en autobús, esos pobrecitos señores mayores que traen autobuses de todas puntas de España. Todo eso ha sido absolutamente irrelevante, porque primero porque a él le da igual y segundo porque ya se sabía que la decisión no tenía tomada y por tanto no tenía ningún tipo de influencia. Lo que sí ha servido es para revelar el pánico que se tiene en el PSOE al día que pierde el poder. No al día que se vaya Pedro Sánchez, al día que pierde el poder. Lo que pasa es que hoy por hoy eso está conectado. Y yo creo que en el futuro cercano, cuando se vaya de verdad, o cuando se le eche, cuando las urnas le echen, se va a demostrar pues una cosa que se repite mucho en política, ¿no? Que es que cuanto más aduladores sean algunos mientras estaba en el poder, más críticos van a ser con él el día que se vaya. Yo ya tengo la experiencia de hablar con algunos exministros de él, no exministros de Felipe o de hace 40 años, no, exministros de él, a los que lógicamente ha acabado tratando mal, porque él acaba tratando mal a todo el mundo, que hoy te hablan ya mal de él. Mientras estaban en el gobierno, pues lo defendían mucho, pero cuando luego han visto realmente cómo se porta con la gente, pues reaccionan y además se distancian. Yo ya le dije a Pedro que esto no podía ser. Ya, pero estarás conmigo que eso tiene poco mérito. La cosa es votar en contra de algo, de lo que estás realmente en contra, ¿no? O como mínimo llevar la contraria adentro, ¿no? Claro. Pero lo que sí digo es que la caída va a ser muy dura cuando llegue, que ya sé que no es ahora. Todo esto era una pantomima para, como digo, acariciar a la persona que él más ama, que es a sí mismo. Eso es todo lo que se trata. Pero en este sentido, hoy estamos intentando hablar un poco menos de Sánchez y hablar más de los que le rodeaban, porque lo que más me ha llamado la atención de estos 5 días es el comportamiento evidentemente centrado en esa ejecutiva del Partido Socialista, ni una voz discrepante, una especie de competición por ver quién adulaba más al líder, y el líder humillándolos de una manera llamativa. Es decir, yo cuando leí en El País, lo decía antes, ese textual de una de las personas que lo ponía El País, más cercanas a Pedro Sánchez, que le había mandado un mensaje de WhatsApp, que ni siquiera le había llamado o le había molestado, y que le había contestado el presidente con un corazón, es decir, tener 5 días a toda esa gente que depende de ti, que lo ha dado todo por ti, que se ha jugado su prestigio profesional, su carrera por ti, y les tienes 5 días en completa duda, iba a decir indefensión, no sé, con muchísimas preguntas, sin saber a qué atenerse, y no les das nada, es que no les puedes contestar ni un WhatsApp. Me parece casi desde el punto de vista personal, muy humillante, y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que los partidos elijan así a sus élites? ¿No hay otra manera de elegir a las élites? ¿Por qué esta sensación de que hay una especie de antiselección en la política española, de que van subiendo en los partidos los peores y no los mejores? ¿Cuál es el incentivo, claro? Sí. Bueno, este debate da para muchísimo, es muy interesante y se puede ampliar mucho, ¿no? Pero yo lo arrancaría en cómo es el sistema que hemos diseñado, cómo es el sistema democrático que hemos diseñado en España y por qué, ¿no? Entonces, que no es el mismo sistema democrático en otros países, y no digo que sea mejor ni peor, sino que es distinto. ¿Por qué es distinto? Pues porque cuando se diseña en la transición, después de 40 años de franquismo, lo que se echa de menos, lo que el legislador intenta compensar, son las ausencias, las carencias que España ha conocido en los 40 años previos. En los 40 años previos no faltaban políticos había. Lo que no había era distintos partidos donde esos políticos se podían encuadrar. Y por lo tanto, todo el esfuerzo de los años 70 al diseñar el sistema está en reforzar aquello de lo que hemos carecido, que son los partidos. Y efectivamente se crea una democracia basada en la fortaleza del partido político, no del diputado electo o del senador electo por su distrito, como nos podemos encontrar en Estados Unidos o nos podemos encontrar en el Reino Unido. No, aquí se premia al partido y además se crea un sistema electoral en el que tampoco se elige al presidente del gobierno. Nosotros no elegimos al Ejecutivo en España, solo elegimos al Legislativo, y es el Legislativo el que luego elige al presidente. Y como el Legislativo está dominado por el partido, porque hay que ganar no en una circunscripción única, sino en 52, en 50 provincias y 2 ciudades autónomas, pues entonces el partido tiene toda fuerza. Digo todo esto como preámbulo, porque cuando preguntamos ¿y por qué las élites
de los partidos funcionan al revés? Pues porque no hay espacio para la opinión personal, no hay espacio para el debate, no hay espacio para la discrepancia. Hay personas que suben y bajan en función de distintos momentos de vida de los distintos partidos, y a su lado, pues gente que asciende o descienden con él o con ella, y luego cambios en función del humor del amado líder, ¿no? Yo recuerdo ahora que ha muerto Fernando Suárez, que era un hombre brillante, inteligentísimo, el último ministro de Franco, y que fue diputado también en la democracia. Me contaba un día que, estando en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, hablando con un compañero, estaban hablando y el compañero interrumpe y dice: perdóname que voy a saludar a mi electorado. Y en ese momento entraba Adolfo Suárez, ¿no? Porque su electorado no son las personas que le votan, sino su electorado es el líder que le elige a él, para ponerle de número 1 por Cuenca o de número 6 por Almería. Ese es su electorado, el líder, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie le lleva la contraria al líder? Porque del líder depende la colocación de las listas, la distribución de los puestos, la remuneración de esas personas, y a la vez, y esto ya es posterior, a los años 70, se ha ido creando dentro de este sistema de partidos un sistema que expulsa a cualquiera que no sea dependiente del partido. Y lo voy a poner con 2 o 3 ejemplos. En el PP, en el PSOE y en otros partidos también ha habido casos de profesionales de cierto prestigio que se han incorporado porque creen que no pueden hacer un servicio público durante un tiempo. Pero siempre sale mal. Cuando el juez Garzón, gozaba de cierto prestigio, está hablando de los años 80, se incorpora, o los 90, se incorpora al Partido Socialista, duró unos pocos meses, porque enseguida fue expulsado por el propio partido porque no encajaba un paracaidista. En el otro lado del Partido Popular teníamos a Manuel Pizarro, que traía la aureola de haber sido presidente de Endesa, en aquella defensa que hizo de su venta a una fuerza extranjera, que se incorpora al Partido Popular. De hecho, se le nombra portavoz económico en aquel debate con Solbes. Sí. Y lo mismo, duró unos pocos meses en el Partido Popular porque las fuerzas de los partidos expulsan a cualquiera que no sea dependiente. Las 2 palabras que más oigo son dependiente y obediente. Queremos gente dependiente y queremos gente obediente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque los partidos no lo permiten. Y luego, por último, todos tenemos que hacer una reflexión acerca de cuánto hemos contribuido cada uno. Es decir, en un país en el que nadie quiere ser el presidente de su comunidad de vecinos, nadie quiere ser el padre o la madre que acompaña a los niños en una visita a un museo o una salida al colegio. Nadie es voluntario para nada en lo que tenga que ver con el servicio público, no digo a gran escala, sino siquiera a pequeña escala. Nadie quiere ser el concejal de su barrio, nadie quiere ser el presidente de su comunidad de vecinos. Pues claro, lo dejamos todo en manos de unos que sí quieren. ¿Y claro, quiénes quieren? Pues los que luego decimos que son políticos mal preparados. Ya, pero es que tampoco hemos nosotros presentado alternativas mucho mejores. Claro, si ya le digo yo, Iván, a Domingo, que yo me metí en el consejo escolar, digo, haz tú lo mismo. Ah, mira, pues otro buen ejemplo, el consejo escolar. Muy poca gente se quiere meter en el consejo. No, pero es que ahí se cambian cosas. Claro, es que ahí se cambian cosas. En el consejo escolar, en los comités de los barrios, o no se llaman comités, en los, ¿cómo se llaman? Asociaciones de barrios, asociaciones de barrios, los distritos. Bueno, en tu comunidad de vecinos, oye, empieza por mejorar tu escalera, ¿no? Empieza por mejorar tus servicios comunes o tus zonas comunes, empieza por mejorar tu fachada, empieza por mejorar o la manera en la que se gestiona. No, pues que nadie quiere eso. Entonces, si nadie quiere eso, luego no nos quejemos tanto, no vamos a quejar, yo me quejo, pero no nos quejemos tanto de los que sí lo hacen, porque efectivamente nosotros creemos que lo haríamos mejor ya, pero es que no lo estamos haciendo. Totalmente. Luego tenemos un poquito menos de capacidad de queja o de razón a quejarnos si luego no somos tampoco especialmente proclives a ofrecernos para ayudar. Hay una paradoja muy interesante en las respuestas de nuestros 2 invitados. Decía, yo estoy de acuerdo con las 2, que este sistema, nos decía Iván Espinosa de los Monteros, se creó en la transición para reforzar a los partidos, y unos minutos antes Eduardo Fernández Ludiña nos había dicho que ahora en concreto, dice, el PSOE ha dejado de existir, lo está destrozando por dentro. Y es verdad, está destrozando la organización, solo queda él. Es decir, ese sistema creado en principio para reforzar unas organizaciones que evidentemente eran muy débiles en los años 70, no tenían estructura, se está convirtiendo en una paradoja en el sistema más personalista posible, en el que el líder, desde luego en el PSOE lo vemos. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? O
yo le preguntaba a Eduardo Fernández Luiña si él ve alguna posibilidad, que yo sí la veo, ¿eh? Mi apuesta es que no es descartable que a lo largo del próximo año haya una revuelta interna en el PSOE si van muy mal las elecciones europeas, porque el partido cada vez tiene menos poder y el partido se está quedando en los huesos, y que haya una especie de movimiento dentro del partido de, oye, que es que aquí lo importante es la organización y que todos sigamos, porque su supervivencia también depende de eso. Pero ¿cómo se explica esta idea de que el sistema que iba destinado a reforzar las organizaciones ha generado un movimiento tan personalista como el de Sánchez y ejemplificado en todos los que salieron el sábado a lloriquear a las puertas de Ferraz? Y meto yo una cuña, ¿llegará el fin de los partidos en algún momento? Bueno, esto último no es previsible, no digo que no vaya a pasar, pero no es previsible, no es fácil. Es igual que la gente que dice, hay que cambiar el sistema electoral. Digo, cambiémoslo, ¿cómo? ¿Hacia qué? Porque yo he hecho modelos de estimación de qué pasaría con distintos modelos y las cosas, luego cuando las ves en un Excel, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Luego lo de que desaparezcan los partidos, no creo ni que sea sano, pero sobre todo no creo que sea probable. Igual me equivoco, pero no tiene pinta. Pero volviendo a lo anterior, bueno, pues vamos a ver, para juntar a 2.000 personas subidas en autobuses que venían de todas las provincias de España, eso no es muy complicado. Y claro, es gente, pues una vez más, dependiente, ¿no? Es gente que depende de que este presidente de gobierno continúe. Pero yo insisto en que la caída de este secretario general del PSOE va a ser muy dura. La gente va a renegar de él muy deprisa una vez que se vaya, ¿no? Y la única, Domingo, tú decías, yo veo una posibilidad de revuelta. La única posibilidad de revuelta es cuando la gente ve amenazada su continuidad en su puesto de trabajo. Es decir, no digo un ministro, pero un alcalde, un concejal, un diputado autonómico, o muchos de ellos, cuando empiecen a pensar, con razón, que Pedro Sánchez ya es más un lastre que un activo, cuando empiecen a pensar y se den cuenta de que resta más que suma, ahí es donde empieza a girar las tornas. Lo que pasa es que hasta ahora lo que ellos ven es, bueno, sí, este está pactando con Bildu, bueno, sí, este está prometiendo cosas que dijo que jamás haría, sí, bueno, pero gobierna. Y mientras gobierna, maneja el presupuesto. Mientras maneja el presupuesto, va colocando gente. Entonces son una máquina de colocar a gente. Que es un poco lo mismo que pasa con el PNV, que es un poco lo mismo que pasa en Cataluña con los partidos nacionalistas, ¿no? Es decir, mientras coloquen a su gente, mientras tengan a mucha gente colocada, entonces la gente aguanta. Cuando empiecen a perder sillones, empiecen a perder fuentes de ingresos, personas que no tienen otra capacidad, no tienen otra alternativa, no tienen una opción distinta para ganarse la vida, porque no es que sean ni abogados de reconocido prestigio, ni profesores universitarios, ni empresarios, no. Son gente que es dependiente, por lo que decía antes, los partidos expulsados que no son dependientes y obedientes. Claro, el dependiente y obediente traga con todo. Y esto es otra cosa que también estamos aprendiendo, ¿no? Si te quedas asombrado de la reacción de la gente. ¿Cómo es posible que la gente trague con todo? Pues porque depende de él, depende de Pedro Sánchez. Pero el día que deje de depender de él, o el día que Pedro Sánchez empiece a ser, o ellos perciban que empieza a ser un lastre para su propia supervivencia, no te quepa duda que va a ser durísimo lo que quede de ese partido con Pedro Sánchez. Y por último, otra observación, es decir, el sistema de partidos no preveía que pudiera llegar un sujeto capaz de retorcer las leyes, las normas, las mayorías de una manera tan siniestra, ¿no? Piensa que Felipe González, que fue de los líderes más consagrados de este país y que fue presidente durante 14 años, era incontestable su liderazgo y sin embargo dentro del partido pues había equilibrios y había contrapesos y había varonías y había dentro de la estructura federal pues gente que opinaba, que le llevaba la contraria, que discutía con Alfonso Guerra, que era el que le llevaba la cocina. Hoy todo eso se lo ha cargado. Pedro Sánchez arranca su andadura al liderazgo del PSOE con una trampa, ¿no? Porque cuando decimos que son los presidentes más ilegítimos que he visto en mi vida, es que su propio liderazgo del PSOE es ilegítimo, es que arranca haciendo trampas, metiendo votos en una urna detrás de una cortina. O sea, trampa, no es una forma de hablar, es que hace trampas para hacerse con el liderazgo, no es capaz el propio partido de defenderse de eso y a partir de ahí empieza a liquidar a cualquiera que no sea del mundo sanchista, ¿no? Del partido sanchista. Entonces, todo lo que hay ahí depende de él, todos los diputados son diputados que corresponden a la selección que ha hecho él mismo, y él se va cargando desde asesores más cercanos. Cuando hace la famosa gira por España en su Peugeot, pues tiene solo 2 o 3 personas que le acompañan, que son Adriana Lastra, Coldo, Ábalos, es verdad. Ábalos, estos son sus 3 acompañantes, ¿no? Y se carga a los 3, o sea, en distintos momentos, ¿no? Pero se carga a los 3, Carmen Calvo, que le apoyó al principio,
se la carga también. O sea, Iván Redondo se lo carga. O sea, él no tiene ningún tipo de escrúpulo, ningún tipo de empatía y se va cargando a los que tiene cerca. Y los que tienen en el segundo círculo lo ven, lo entienden y por una combinación de miedo y de dependencia, pues no le van a llevar nunca la contraria. Y ya para acabar, Iván, esto es fácil hacerlo de otra forma, quiero decir. No, es dificilísimo que nazca un partido, ponerlo en marcha, que llegue a la gente, que tenga un mensaje claro. Es dificilísimo fichar a gente para el partido. Al final, supongo que, claro, un político, entre decidir entre un perfil más técnico o un perfil más leal, antes también se lo preguntábamos a Eduardo, pues tú comprendes que elija la lealtad. Bueno, este es un poco el drama de los partidos, ¿no? Los liderazgos, no solo los partidos, quizá toda la organización humana, y yo lo entiendo, es la naturaleza humana y ya está, yo lo comprendo. Que es que tú no eliges entre la gente que tiene un suficiente grado de lealtad al más capaz. Ni siquiera entre los que tienen una cierta capacidad al más leal, sino simplemente al más leal. Más leal, al más pelota, a los yes men, ¿no? Entonces, eso, que también pasa, digo, en otras organizaciones humanas, Claro. En los partidos pasa mucho más y es una combinación. Pues digo, si es que al final la naturaleza humana se ha escrito todo desde las tragedias griegas hasta hoy, no nos hemos inventado nada, ¿no? Pero al final la naturaleza humana es la que es y todo el mundo pues somos presa de nuestras propias limitaciones, de nuestros miedos, de nuestras fobias, de nuestras filias, de nuestro ego, que todos tenemos que repasarlo y revisarlo y autoexaminarnos. Y por desgracia, pues sí, no es fácil crear un partido. Yo he tenido el privilegio de estar en la creación y en el crecimiento, al principio crecimiento cero, porque los primeros 5 años no hubo ningún crecimiento de un partido político que luego al final pues se convirtió en el tercer partido de España y que ha pasado por todo tipo de avatares y por todo tipo de situaciones. Y lo que te aseguro es que es muy difícil, muy difícil. Pero vamos, igual que es muy difícil crear una cola que compita con Coca-Cola y Pepsi-Cola, o que es muy difícil crear una marca de coches de lujo que compita con Mercedes y con BMW, porque las marcas defienden su cuota de mercado como natural. Entonces, haber entrado y haber roto el duopolio PP-PSOE ha sido muy, muy difícil, y mantenerse es muy, muy difícil. Y además, la gente con la que arrancas, pues no es necesariamente la gente con la que luego avanzas, y la gente con la que avanzas tampoco es la gente con la que acabas. Madre mía. Es dificilísimo, Nuria, yo te digo, es dificilísimo, pero lo ideal sería que esa dificultad se superara, pues a base, o sea, afrontara con gente muy capacitada, muy preparada, y por supuesto leal a un proyecto, pero con mucha capacidad. ¿Cuál es el problema? Pues que nadie quiere. Que es muy difícil atraer a gente que quiera. Si yo cuando estaba dentro hubiera intentado traer, vamos a decir, a un experto en energía nuclear, y cuando toca hablar de energía, él pasa su papel o pasa su propuesta y al final se dice, oye, no, pues mira, es que esto se va a hacer de esta otra manera. Y se le cae y dice, oye, que es que el experto en energía soy yo. Ya, pero es que el partido dice que hay que ir por aquí. Te digo energía nuclear, como te digo, política exterior, defensa, interior, justicia, lo que quieras, ¿no? Pues claro, para una persona muy cualificada, someterse al criterio de otras personas quizá no tan cualificadas, pero con más experiencia política que él, pues es muy duro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy difícil, es dificilísimo. Y por eso los dos partidos, pese a las fechorías que cometen, los dos grandes partidos sobreviven. En fin, Iván, un día te tienes que venir aquí al estudio con nosotros. Sí, un día hacemos un monográfico. Que se nos ha quedado corta la charla. Sí, la del año... te digo una cosa, la del año pasado de Rubén Manso fue la más escuchada de todo el año en nuestro podcast, así que tienes que venir a tratar de superar el récord de Rubén. Superar al profesor Manso no lo veo dentro de lo posible. Pues nada, un abrazo. Desde luego es una figura destacada y no me extraña nada que haya generado tanto interés, porque es un fenómeno. Un abrazo enorme, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos. Publicó El Mundo una noticia sobre los estudios de los diputados electos de esta legislatura con grado 173, es decir, FP, un grado superior, ¿no? No, yo creo que eso es grado licenciatura y los demás no tienen ni licenciatura. Pues licenciatura 173, máster 82, doctorado 39, diplomatura 12, estudios técnicos 9, secundaria 1, formación profesional 1, bachillerato superior 1,
no registra 32. Sí, luego hay unos cuantos que no se sabe, sí. Pero más allá de las licenciaturas, porque, a ver, el presidente del gobierno es el caso más conocido, tiene un doctorado y todos sabemos que es un doctorado... En una universidad privada él pone la Complutense porque la privada está adscrita a la Complutense, pero realmente se lo sacan una privada. Sí, es un doctorado, es un paripé, todos lo sabemos, cómo se hizo. El ministro Sebastián, pues hay noticias de los... Sí, la licenciatura en una privada y luego... Cuando llegó Pedro Sánchez sí. a la presidencia del PSOE, no del gobierno, se publicaron noticias en las que el ministro Sebastián, bueno, pues había hecho unas declaraciones con un grupo de periodistas en los que decía, pero si a este el doctorado se lo saqué yo cuando estaba en Industria, se lo hicieron los funcionarios del Ministerio de Industria. Noticias que luego no han sido especialmente desmentidas, desde luego no, con lo cual yo siempre las doy por válidas, porque claro, si fuera mentira, digo yo que el ministro Sebastián se habría querellado. Pues digo que ¿qué más da la licenciatura en Derecho o en Económicas que tienen muchos ellos? Sí, que por cierto, que nadie piense que nosotros nos estamos situando muy por encima. Yo, por ejemplo, yo no me veo capacitado para ser ministro, pero por eso tampoco me postulo. Bueno, aparte que no me gusta mucho... que no defiendo la titulitis, es decir... Yo no defiendo mucho la titulitis, ¿quién por sabe eso más digo. de empresa? ¿Alguien que estudia empresariales o Amancio Ortega? Pero que a lo mejor algún político nos está escuchando y dirá, ¿y vosotros sois mejores? Digo, no, yo no me siento muy capacitado para ser ministro o diputado, por eso no me presento, no lo intento. Lo que me extraña es que se presenten los que se presentan, ¿no? Pero en general lo que vemos en el Congreso, más allá de los títulos, es muy poco nivel, personas que uno piensa, la gran mayoría de ellas en la empresa privada no tendrían hueco, tendrían salarios muy por debajo. Cuidado, en el Congreso español se pagan salarios relativamente bajos respecto a lo que se paga en otros parlamentos de otros países. Y eso es verdad, dices, la política no está especialmente bien pagada para ser una ocupación de élites, en teoría, pero eso sí, cuando luego ves los nombres y apellidos de esos políticos, piensas, ¿estos políticos cobrarían algo parecido en la empresa privada en España? Y hay muy pocos políticos, muy pocos políticos en España que pienses podrían tener un salario similar en una ocupación privada. De hecho, hoy hemos tenido a Iván Espinosa de los Monteros, que era de los pocos que le veías y decías, puede que esté perdiendo dinero en política, que ganase más como directivo, como ejecutivo en una empresa privada, pero es la excepción. En todos los partidos, PP, PSOE, Vox, uno se pone a mirar la lista de los que están ahí y dices, claro, es que como diputados, por ejemplo, los sueldos, Yolanda Díaz gana 84.000 euros. ¿Quién le pagaría eso en el sector privado? No, sobre todo ha trabajado alguna vez en el sector privado, porque ese es otro punto importante. Claro. Es decir, no es que ahora vuelvas a lo privado, es que no conoces ni lo privado. Es que no sabes por dónde empezar. Mira, Pachi López 113.000, Cuca Gamarra 113.000 y es verdad que son sueldos más altos porque tienen los complementos, porque son portavoces adjuntos en una comisión, bueno, Yolanda Díaz ministra. Piensas, ¿estos perfiles ganarían algo similar en el sector privado? Se te hace difícil imaginarte la posición. Segunda derivada, como tú dices, la gran mayoría de ellos, he puesto Yolanda Díaz, Pachi López, Cuca Gamarra, podríamos ir a los líderes de los partidos, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, otra vez aparecería Yolanda Díaz. Uno ve sus biografías y desde comienzos de su veintena han estado trabajando en los partidos, con lo cual, ya sean más listos o más tontos, incluso aunque sean muy listos, claro, si llevas 30 años en la política, si te enfadas con tu partido, ¿quién te va a dar trabajo? No tienes experiencia, ¿no? Tienes poco que ofrecer en el sector privado. Por ejemplo, Francina Armengol es farmacéutica. Creo que trabajó al principio 4 años en la farmacia de su familia. Nunca más. Ya entró de concejala y ya toda su carrera es en la política. Sí, es que es tu carrera, claro. Dices, ¿de qué voy a trabajar yo? ¿Qué le puedo ofrecer yo a una empresa privada con 45, 50 años que tienen todos estos líderes de los que hemos estado hablando fuera de la política? Puedes ofrecer muy poco. De hecho, ¿qué es lo único que se te ocurre que puedes ofrecer? Tus contactos políticos. Una empresa privada que quiera actuar poco como lobby y que quiera tu agenda. Ya está. No puedes ofrecer nada más. Con lo cual, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Son no especialmente brillantes, sin demasiadas salidas, porque no tienen demasiadas salidas profesionales, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa lealtad que ya en su momento pues se les había premiado porque eran muy leales, un poquito así como les criticamos los periodistas, muy perrunos, muy un poco ese ambiente borreguil que hay en los partidos políticos, se refuerza a sí mismo porque después de 20 años trabajando para un partido político, sabes que tu supervivencia casi personal, por lo menos profesional, depende de seguir en el partido político.
Y que si amenazas con irte, pues te vas. Y si Quiero decir. Exactamente. María Jesús Montero mañana le dice a Sánchez, pues como no hagas esto me voy. Y digo, pues ahí está la puerta. Entonces, es que yo el otro día hablaba fuerza? con una persona que había trabajado en un partido político, que había sido alto cargo, de hecho, y me decía, mira, al final los mejores son los funcionarios, que se critica mucho que casi todos los políticos sean funcionarios, pero los funcionarios, por lo menos, tienen eso, que son funcionarios. Rajoy, notario. Y pueden mandar a paseo. El día que se enfadan mucho, no lo hacen casi nunca, pero si un día se enfadan de verdad, pueden decir, te vas a paseo, te vas a pastar al líder y yo me vuelvo a mi puesto. Dice, porque los demás, después de 25 años en una estructura de un partido sin otra posibilidad de carrera profesional, esos sí que están absolutamente dispuestos a lo que sea con tal de no enfadar al líder. Mira, una expresión muy castiza, a pastar. A pastar. Hablando de borregos. Nos vamos. Pues damos las gracias a todos los oyentes por estar ahí una semana más. Si te parece, Domingo, acabamos como empezamos, con Fernando Suárez, el último ministro de Franco. Estuvo en Libros con Marco, ya os lo he contado, y os recomiendo la columna que le dedica también Emilio Cammani, se titula Un señor. Dice, es una fúnebre casualidad que haya muerto justamente este lunes 2 veces de luto por su muerte y por la liquidación de las libertades que él ayudó a traer a este pobre país. No somos amigos de la nostalgia, pero sin duda, como cuenta Emilio, la coincidencia permite comparar la elocuencia de este con la pobre gramática de quien hoy nos gobierna, la inteligencia y sabiduría del catedrático con la osada ignorancia del falso doctor. Sí, a mí, que he dicho antes, yo no me considero muy por encima del nivel medio actual de los políticos españoles. Probablemente ellos dirían, si me están escuchando, pues tú, ¿de qué vas? Y yo, no mucho. O sea, a mí lo que me da pena de los políticos españoles es que no soy capaz de admirarles como sí que admiraba a muchos de los políticos de la transición. Que pensaran o no pensaran como yo. Yo, mira, cerca de mi casa en Asturias, tiene también una casa, vive Herrero de Miñón. Anda. Y yo cuando le veo, digo, este hombre, con el que yo además cada vez estoy más de acuerdo, pero lo que pienso es, qué capacidad, qué nivel, le lees los escritos, lees los artículos, les escuchas algún debate parlamentario y dices, a mí lo que me da pena de los políticos actuales es que no haya ninguno como esos, uno a los que admirar. El altruismo, además. Y que era lejísimo. Pero fíjate, Alfonso Guerra, que dice, bueno, no, con Alfonso Guerra probablemente ahora nos meteríamos. Pero nunca votó en contra de nada del PSOE. Pero no como diputado. Sí, pero no compares. Bueno, pero sí, no compares. Bueno, no sé. Nunca votó. No eso es cierto, elegir, pero no compares. Bueno, pues nada, damos el pésame a la familia de Fernando Suárez y nosotros volvemos en una semana. Que disfrutéis de ese puente. Sí, venga, que disfrutéis tú también, Domingo. Sí, yo ya no estoy aquí. Ah, no. En este momento que se está emitiendo. emitiendo. ¿Quién es? En este momento en el que se está emitiendo esto, yo ya no estoy. Ah, vale, pues nada. Que un abrazo enorme a repartir.